6 de la mañana vamos a saludar a esta hora a Felipe Espinosa. Él es concejal del municipio de Jericó, en el suroeste antioqueño, y pues está en contra de la minería, que como ellos mismos lo argumentan, él, otros compañeros y algunos campesinos de este municipio, pues no están de acuerdo con que dañen el municipio con el tema de la actividad minera. Concejal, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Luisa y compañeros de la mesa. Gracias por esta oportunidad de hablar de este asunto tan importante no solamente para Jericó, sino para el suroeste antioqueño. Y recordemos que no es un tema de hoy. Desde la semana pasada ustedes visitaron la Asamblea Departamental de Antioquia. Allí presentaron a los diputados el por qué no están de acuerdo con la actividad minera en Jericó y en el suroeste. Ayer tuvieron una audiencia de la cual vamos a hablar. Y bueno, hay 11 campesinos, el grupo de los 11, los famosos 11 de Jericó, pues que obviamente hoy se ven afectados con esa actividad. Hagamos el contexto, concejal, de lo que viene pasando con esa actividad en el municipio de Jericó y ustedes por qué no están de acuerdo. Así es, resulta que hace más de 16 años en el municipio de Jericó venimos afrontando esta situación donde el Estado hoy carece de mecanismos de participación ciudadana efectiva para hacer vinculante el sentir de los habitantes del territorio sobre esa decisión de cómo queremos desarrollarnos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos es muy importante porque nosotros en gran medida, gran proporción de los habitantes del municipio, no estamos de acuerdo porque creemos en un desarrollo propio basado en la agricultura, basado en la consolidación de una estrategia turística bien importante que se viene fortaleciendo no solo en un turismo urbano, sino en un turismo rural que es muy importante para el sector agropecuario, para la comunidad campesina. Y pues a través de estos más de 16 años hemos venido evidenciando algunas afectaciones, algunas de ellas, como comentábamos en la Asamblea Departamental, ya han sido claramente sancionadas por la autoridad ambiental, en este caso Corantioquia, y pues eso prende unas alertas muy importantes dentro de la comunidad campesina, que es de alguna manera la comunidad que se ha echado al hombro, como decimos nosotros, gran parte de lo que significa la defensa territorial en Jericó y en el suroeste antioqueño. Hoy, entonces, en el escenario más cercano y más actual, tenemos a 11 de nuestros campesinos a quienes envío un saludo de cercanía, de solidaridad, de reconocimiento por esa labor. Exponerse a un proceso judicial no es fácil, y mucho más en la condición de campesino, de estar siempre labrando la tierra. Ayer se desarrolló entonces la audiencia de intervención de los abogados de la defensa. En la última audiencia se tuvo el proceso de imputación por parte de la Fiscalía, donde se le pretende indilgar a los campesinos delitos como secuestro simple, como lesiones personales y como hurto calificado. Situación que se ha venido desvirtuando por parte de los abogados de la defensa con las suficientes pruebas, donde se demuestra que estos casos no obedecen a ese tipo de delitos, que obedecen a situaciones que tal vez se presentaron dentro del marco de la movilización social en aras de levantar la voz para evitar que estos posibles daños sigan ocurriendo en el territorio jericuano. Concejal Felipe, antes de ahondar en el tema de las 11 personas, de estas 11 personas que están en contra de la minería, yo quiero que profundicemos en algo. ¿Qué es lo que hay bajo el suelo de Jericó que es tan atractivo para las empresas mineras y qué empresa minera hay allá? Hagamos ese contexto. Claro que sí, se presume o a través de los informes técnicos que en el municipio de Jericó particularmente hay un yacimiento de cobre, de acuerdo a los estudios, pero no se descarta la presencia de otros minerales como oro, plata, molibdeno, platino y demás derivados pues de esa beta, como decimos nosotros, de mineral que puede existir ahí en ese yacimiento. Digamos que ese ha sido un detonante de la alerta, pues como ya lo indiqué, y pues nosotros como habitantes del municipio creemos que esta sería una actividad que va en contravía o no es coherente con lo que ha sido históricamente, culturalmente y en términos de la tradición campesina y pueblerina, no es un municipio como el nuestro, que es tan arraigado a la comunidad campesina y a la actividad agropecuaria. Concejal, ¿qué fue lo que llevó a estos
11 mineros a que fueran incluso imputados por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué supuestamente hicieron ellos para que en este momento estén enfrentando ese proceso del cual muchas personas los están defendiendo y están rechazando ese mismo proceso? Y recordemos, concejal, la pregunta que le hizo María Andrea, ¿cuáles son las empresas mineras que hay en este momento? en el Claro municipio? que Nos quedó sí. esa, nos Sí. quedó Se me esa. pasaba esa, sí. La empresa es Anglo-Gold Ashanti a través del proyecto Minera de Cobre Quebradona, que es el proyecto de Jericó. Ellos tienen otros proyectos o han tenido otros proyectos en el departamento, particularmente el que corresponde a Jericó es el proyecto Minera de Cobre Quebradona. Los 11 campesinos, porque hay que hacer esa claridad, no son mineros, sino que son campesinos, personas que se han dedicado toda su vida a la producción del café, a la producción de alimentos, productos para coger, a la ganadería, tal vez algunos. Hoy, como lo manifestaba hace un momento, la Fiscalía a través de esa imputación intenta tipificar delitos como secuestro simple, como hurto calificado y como lesiones personales, insisto, situaciones que se presentaron a través del marco de la movilización pacífica y de la protesta en aras de intentar evitar la llegada de la actividad en su fase de exploración a veredas como Vallecitos, como La Soledad, que hacen parte del corregimiento de Palo Cabildo. Sí, concejal, pero hay quienes dicen que durante esas manifestaciones donde estaban estos 11 campesinos se presentaron algunos temas de orden público, incluso atracos a gente que vivía en la zona, gente que vive en la zona supuestamente denuncian malos tratos por parte de esos campesinos que estaban manifestando su rechazo en contra de la minería. ¿Qué decir al respecto de esas personas que están asegurando que estaban haciendo actos delictivos en esas manifestaciones? Bueno, lo primero es que hay que separar posibles hechos que hacen parte del panorama normal en temas de seguridad de un municipio como Jericó. Se presentaron algunos hurtos, pero que para nada tienen que ver con el marco del proceso de movilización y de protesta pacífica por parte de los campesinos. Creo que nada tiene que ver con ese proceso de movilización. Yo quiero remitirme, y Andrea nos ayuda desde el máster, con el trino político que hoy traía precisamente, o traigo, que es de Sergio Ruiz. Él es concejal del municipio de Támesis. Sí. Un colega, dice Felipe, defender el agua no es un delito, libertad y justicia para los campesinos. Respaldamos los 11 campesinos de Jericó. Y vamos a escuchar entonces las imágenes, vamos a ver las imágenes y a escuchar el video precisamente de esa movilización en contra de la minería, pues en este caso en Jericó, pero que también compete con el suroeste antioqueño. Vamos a ver. Libertad y justicia para los campesinos. Mire, concejal, ahí veíamos la movilización que se hacía y que el señor Sergio Ruiz, reiteramos, concejal del municipio de Támesis, se une a esta causa del apoyo a la no minería o no la actividad minera en el municipio de Jericó. ¿Qué les dijeron los diputados cuando ustedes asistieron a la Asamblea Departamental de Antioquia? Porque yo estuve precisamente allí en la corporación y hay opiniones muy encontradas. Así es, logramos yo creo que generar un ambiente de sensibilización en ese escenario político de la Asamblea Departamental. Algunos diputados pues de manera constante y recurrente han venido manifestándose en contra también del proyecto minero. No se puede desconocer que en un escenario político como la Asamblea Departamental pues también hay posiciones a favor del proyecto minero, es natural, pero yo creo que a través de esa visita que tuvimos la semana pasada, no solamente algunos concejales, sino también en compañía de algunos líderes campesinos, líderes ambientales del municipio de Jericó. Principalmente ellos lograron un nivel de sensibilización muy importante en algunos diputados que tal vez no tenían un contexto muy claro de lo que ha venido pasando históricamente por más de 16 años en el municipio de Jericó, y donde planteábamos también un reclamo que es bien importante, y es que la gobernación de Antioquia se ha quedado muy al margen de la situación de este conflicto, no ha hecho presencia como tal
en el municipio para intentar atender la situación o no se ha pronunciado también como esperaríamos, siendo su responsabilidad. Vallecito, La Soledad, Palo Cabildo hacen parte de Jericó, pero finalmente Jericó hace parte del departamento de Antioquia. Concejal, quiero preguntarle, pues uno escuchaba en una de las intervenciones de los campesinos en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde decía, pues uno no bebe oro, uno no se baña con oro, la vida es en realidad el agua. Pero a lo que quiero llegar es que en ese caso uno escucha y ve a algunos diputados en contra y a favor, en contra de la minería y a favor de ustedes, pero uno no ha visto en ningún momento el gobernador de Antioquia hablando frente a este tema tan importante en Jericó. ¿Qué decirle al respecto? Pues a ver, yo creo que aunque él de manera clara y taxativa no se haya pronunciado a favor de la minería, pues hay indicios en el marco de debates contiguos o que tienen cierta relación estrecha y directa con el desarrollo de proyectos mineros en el suroeste, que así lo podrían indicar o que nos permitiría inferir que él está del lado de los proyectos mineros. Por ejemplo, las áreas de protección para la producción de alimentos, que es una medida que también ha generado debate y que busca garantizar el suelo para la producción de alimentos en esta zona del suroeste. Él, frente a medidas como estas, además de la zona de reserva temporal, por ejemplo, que busca hacer un estudio detallado de la situación hidrogeológica y de los acuíferos que están allí presentes, no solo en Jericó, sino en el suroeste. El señor gobernador de Antioquia se ha demostrado de una manera clara, concreta y tajante y radical en contra de medidas como estas que pues de alguna manera ponen un poco de pausa, ponen un poco de freno a lo que puede ser el avance de la actividad minera en el territorio. Concejal Felipe, yo quiero seguir con mis preguntas para entender el fondo del asunto. Esta discusión es de quién contra quién, es de todo Jericó contra el gobierno nacional, o sea, ¿quién da ese título minero? Porque tengo entendido que esto viene más o menos desde el año 2002, luego hubo un proceso en 2005, luego otro proceso en el año 2012, cuando incluso iban a modificar el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Jericó. Entonces esto tiene un montón de historia, pero acá la pelea es contra ¿quién? ¿Quién fue el que dijo Anglogol, vaya a Jericó y explote entonces ese municipio? Bueno, es importante indicar que un proyecto minero en fase de exploración lo único que necesita es tener una concesión o un título minero como comúnmente lo conocemos. La Agencia Nacional de Minería es hoy quien tiene la responsabilidad de la delegación y la fiscalización en materia minera, no solo en Antioquia sino en el país. Antes esa delegación no la tenía la Agencia Nacional de Minería para el caso de Antioquia, único departamento que la tenía delegada en la Secretaría de Minas. Allí en la Secretaría de Minas ocurrieron algunas situaciones particulares y fue precisamente que se concedieron unas prórrogas al título minero, pese aún desconociendo lo contemplado en el Código de Minas. ¿Eso fue mientras Aníbal Gaviria entonces? Eso fue en 2020. en el periodo administrativo de gobernación anterior, sí. Y ahí se desconocieron unos aspectos fundamentales que están claramente establecidos en el Código de Minas, ley 685. Una de ellas es que en cuanto un proyecto en fase de exploración termina o presenta su plan de trabajo y obras y es aprobado por la entidad correspondiente, pues debe suspenderse, se entiende terminada la fase de exploración, por lo tanto no cabe lugar a que se entregue una prórroga a esa concesión o a ese título minero. Esa como una parte de las irregularidades que se vivieron en el tiempo de la delegación de la fiscalización minera en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia. Concejal, ya hablamos o estamos hablando precisamente de la posición que hoy asumen los diferentes mandatarios. Ya hablamos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pero yo sí quiero irme a lo municipal. Quiero preguntar por el alcalde hoy del municipio de Jericó, Sebastián Garcés. ¿Cuál es la posición del alcalde hoy? Pues digamos que él siempre indica en el escenario, en el debate público, que él asume una posición imparcial, pero que todos, o al menos nosotros desde nuestra mirada, creemos que él tiene una posición en la cual tiene que brindar cierta favorabilidad al proyecto minero. ¿Y esto fundamentado en qué?
básicamente en que la administración municipal actual, la del señor alcalde Sebastián Garcés, pues es una administración que ha sido muy respaldada económicamente por los recursos del proyecto minero. Y finalmente el alcalde permite que a través de muchos de esos programas sociales, programas deportivos, culturales o de mucha índole de lo que tiene que ver con la responsabilidad municipal, se le permita que la empresa minera sea ejecutora de muchos de esos programas o patrocinadora. Esto hace que se genere una confusión entre los habitantes del territorio, donde a veces no se entiende realmente las implicaciones de un proyecto de estas características ante el hecho de que las personas que hacen parte de estos grupos deportivos, culturales y demás reciban algún tipo de beneficio. Entonces, ante ese hecho, podríamos decir que pues finalmente una alcaldía con estas características tiene mucho que agradecerle y le queda muy difícil hacer cierto tipo de Ahí está la reclamos posición al proyecto clara. minero. Así Y es que, concejal, yo quiero ir un poquito también a ese periodo anterior, porque recordemos que lo hablábamos, Luisa, de esos computadores que la misma empresa AngloGold Ashanti le dio al Consejo Municipal de Jericó, que fueron 11, y le regaló también 9 computadores a la alcaldía de Jericó en ese periodo anterior. ¿Usted estaba como concejal en ese periodo o apenas llegó? Claro que sí, yo estaba como concejal Entonces, también en ese periodo ¿y qué pasó con ese administrativo. tema de los computadores? Y fue un asunto que generó mucho debate, mucha polémica en el escenario público. Fue un proceso que inició en una fase preliminar, una investigación en la Procuraduría, pero pues como Y en ese tiempo ocurre en muchos procesos de investigación. Y en no ese se tiempo llegaba ellos a estaban nada pidiendo concreto. autorizaciones a la ANLA. En ese tiempo, digamos que se estaba llevando todo el procedimiento de consolidación o más bien de evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de lo que fue la solicitud de revisión del estudio de impacto ambiental por parte del proyecto Quebradón. ¿Qué pasa entonces, concejal, con esa audiencia de ayer? ¿Se reanuda cuándo? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, la audiencia del día de ayer queda suspendida y nuevamente se retoma el próximo 16 de junio. Ahí empezaremos a conocer cuál va a ser la posición o las decisiones que el señor juez va a tomar de acuerdo con los planteamientos en el marco de la imputación de la Fiscalía, pero también teniendo en cuenta los elementos propios a través de los abogados de la defensa de los 11 campesinos con sus respectivas pruebas que han venido presentando particularmente en el día de ayer. Concejal, yo le quería preguntar ahí sobre esos estudios que advierten sobre el daño ambiental que podría generar esta fase de exploración para la explotación de cobre. Bueno, digamos que, como ya indiqué al inicio, hay unas afectaciones que ya han sido claramente evidenciadas por la autoridad ambiental, otras que tal vez no como esperaríamos de parte del movimiento ciudadano, de los líderes ambientales, porque hay otras afectaciones que tal vez no han tenido la suficiente atención y que merecería mucho la pena que se revisara. Ahora bien, hay una zona, la zona de Vallecitos, la zona de La Soledad, la zona de Palo Cabildo, que es una zona donde, de acuerdo a un estudio que ha desarrollado la Universidad de Antioquia, pues hay un indicio técnico muy importante que indicaría que es una zona alta de recarga de acuíferos, y por eso de ahí la determinación del gobierno nacional en declarar esta zona como una zona de reserva temporal que permita en el marco de ese tiempo determinado poder hacer una revisión más al detalle de lo que ocurre allí en esta materia, en materia de acuíferos, en materia de hidrogeología, y es lo que esperamos que pueda avanzar también en un término de tiempo cercano para esclarecer ahí las implicaciones en materia de este patrimonio ambiental e hidrogeológico. 7:15 de la mañana, él es el concejal del municipio de Jericó, Felipe Espinosa, y está hoy en la mesa de Antioquia Amanece. Yo quiero cambiarle, concejal, el tema para preguntarle por ese cumplimiento de plan de desarrollo al interior del municipio de Jericó. ¿En qué porcentaje está ese cumplimiento? Bueno, digamos que en teoría y según las cifras, de acuerdo a la evaluación de avance del plan de desarrollo, para el municipio de Jericó lleva un avance de ejecución del 42%. Que muchas veces al interior de la corporación pues nos cuesta creer,
Finalmente el plan de desarrollo fue aprobado en el mes de mayo del año pasado y el informe fue presentado en el mes de febrero. Pues uno dice en términos de 6, 7, tal vez 9 meses, hablar de un avance del 42%, uno se pregunta, bueno, ¿dónde están realmente las obras? Y el alcalde también así lo indicaba. Finalmente hay indicadores de ese plan de desarrollo, en el caso nuestro 268 indicadores, algunos de ellos que a través del ejercicio propio de los servicios que presta la administración municipal se van cumpliendo, pero hay unos gruesos dentro del plan de desarrollo, unos proyectos de gran magnitud, de gran envergadura y que pues hoy llevan un avance de consolidación propia mínima, diría yo, que se está intentando avanzar por parte pues de la administración municipal, por mencionar algunos, la cuarta etapa del Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Hay un proyecto regional también muy importante, y es la conexión vial entre Jericó y el municipio de Andes, pasando por el corregimiento de Buenos Aires. Esperaríamos que ojalá en aras de esa articulación por parte de los alcaldes desde un contexto regional se pudiera avanzar. Hoy vemos lo que viene ocurriendo con el suroeste y algunas de esas vías que conectan a municipios como el municipio de Andes, como el municipio de Jardín, y esta sería una vía alterna muy importante. Hablar de una falla, comúnmente en el municipio así la conocemos, que conduce del casco urbano al corregimiento de Palo Cabildo, una situación de inestabilidad geológica, tal vez no es el término técnico, pero así más o menos lo podemos describir, que se viene presentando en la vía y que aún no se ha podido atender. Son algunas de las necesidades que vienen hoy siendo, o de los proyectos más relevantes que están dentro del plan de desarrollo y que esperamos pronto poder tener noticias por parte del alcalde en este avance. ¿Cómo está la temporada de lluvias en el suroeste? ¿Cómo le fue a la avenida? ¿A qué hora salió del municipio de Jericó? Hoy salimos a las 4 de la mañana con fuertes lluvias. Afortunadamente logramos llegar aquí a este set para poder atender esta importante entrevista. La temporada de lluvias había menguado en el marco de esta última semana un poco, varios días, pero es evidente que sigue latente y sigue llamando la atención, particularmente por estas condiciones de gestión del riesgo que viven municipios que están ubicados en la parte alta de las montañas como los nuestros, como lo es Jericó. Y ahí hay una alerta bien importante también, donde se ha venido haciendo una intervención en la parte alta, en la ladera alta del casco urbano del municipio, donde recordemos que en el año 2019 Jericó fue noticia por un acontecimiento de gestión del riesgo de una avenida torrencial que generó una situación allí preocupante, que se ha venido atendiendo y ya se tiene la ejecución de una etapa de ese proyecto, faltan 2 etapas más, pues digamos que hay una tranquilidad, un parte de tranquilidad frente a las implicaciones en cuestión de riesgo que esto pueda significar, pero hay unos pendientes también que están incluidos en el plan de desarrollo y en el EOT. Él es concejal del municipio de Jericó, Felipe Espinosa. Para terminar esta entrevista, concejal, le quiero preguntar, y meterlo en la dinámica de Antioquia Amanece, las preguntas que no nos dejan dormir. ¿Qué no lo deja dormir a usted en este momento? No nos deja dormir lo que está pasando con los 11 campesinos. Realmente en el escenario más actual creemos que, como decía al inicio, defenderse ante un proceso de cualquier ente competente, en este caso la Fiscalía y los juzgados, no es nada fácil, y más para un campesino que ese escenario no se le hace tan cotidiano. Ellos están dedicados a la producción de alimentos, a la agricultura durante toda su vida en un ambiente natural, en un ambiente campesino muy tranquilo, y creo que eso en la actualidad nos pone a reflexionar, nos pone a pensar y tal vez a veces no nos deja dormir. Concejal, muchísimas gracias, un feliz día para usted y pues agradecimiento que se vino desde Jericó a contarnos cómo estaba el tema minero. Comprometido. Le agradecemos a ustedes por esta oportunidad de hablar un poco de lo que son las problemáticas municipales. Muchas veces no son tan visibilizadas, muchas veces en el departamento o en la ciudad no se conoce lo que pasa en los territorios. Siempre dispuestos.